Alberto Rojas Ríos, el nuevo magistrado de la Corte Constitucional, fue abogado de una viuda y sus hijos menores de edad para reclamar una indemnización por la muerte del esposo y padre de ellos en un accidente. Rojas reclamó la indemnización hace 18 años con un documento de cesión de derechos que el CTI calificó de falso, pero hasta ahora no se la ha entregado ni a la viuda ni a los huérfanos. La celebración de Año Nuevo de esta familia terminó trágicamente el 2 de enero de 1991 a las 11 de la mañana. Una volqueta del municipio de Funza nos embistió, se vino en contravía y nos volteó. Y veníamos en el carro mi esposo y mis dos hijos pequeños. Y él murió. Además de las lesiones en su columna vertebral, las heridas en sus pulmones y los hematomas en todo su cuerpo, Isabel tuvo que asumir la muerte de su esposo y la supervivencia del resto de la familia. Todos estábamos llenos de sangre, mi esposo que murió estaba en el asiento de atrás. Y yo trataba como de alcanzarle la mano, como para que no se muriera. El año siguiente, un abogado que había sido su patrón se ofreció para reclamarle al municipio de Funza la indemnización correspondiente, pero poco después le entregó su caso a su colega Alberto Rojas Ríos. El doctor Rojas nos llamó un día que fuéramos a la audiencia con mi hija que ya era mayor, ya había cumplido la mayoría de edad, y fuimos a la audiencia. Pero no supimos, o sea, por menores no supimos. Aunque el municipio no demoró en reconocer la reparación, la comunicación con el abogado comenzó a volverse más difícil. El fallo salió el 6 de octubre del 95 por 116.834.000 como indemnización por mis derechos como viuda y madre de 3 hijos menores de edad. Pero el abogado había dejado de contestarle el teléfono desde el día de la audiencia y la situación era cada vez más apremiante. Hasta que no pude trabajar más, porque de la oficina salí para el hospital militar de nuevo. Hasta ahí trabajé. Y pues siempre pidiéndole a las personas que me ayudaran, que me colaboraran, endeudándome. Según los documentos que a través de un amigo consiguió en el año 2001, el municipio de Funza giró un cheque a favor del abogado Alberto Rojas Ríos, luego de que él exhibiera el original de este poder firmado supuestamente por ella. 2 años y medio después, el Cuerpo Técnico de Investigación confirmó que el documento que el doctor Rojas utilizó para cobrar no era auténtico y que la notaria que supuestamente autenticó la firma de ella y su abogado no trabajaba en ese despacho del 20 de octubre de 1995. El 20 de octubre estuve hospitalizada cuando dijo el doctor Alberto Rojas que yo había ido a una notaría. El 5 de abril de 2004, la Fiscalía dictó resolución de acusación contra Alberto Rojas Ríos por fraude procesal y falsedad en documento público, pero él nunca fue condenado y ni la viuda ni los huérfanos han recibido su indemnización. La viuda víctima denunció a su ex apoderado, el hoy magistrado Rojas Ríos, en 2001 y frente al cúmulo de pruebas que obtuvo, la Fiscalía expidió contra él una resolución de acusación que estuvo vigente entre el año 2004 y el 2009. A la hora de fallar, el caso había prescrito. Ignacio Gómez. Silvia, ella ignoraba que se enfrentaba al procurador delegado en lo civil, que para esos años ya había sido encargado de la viceprocuraduría y del mismo despacho del procurador. Su proceso recorrió 17 despachos judiciales antes de llegar a la prescripción. No hay hoja de vida en el país más revisada que la mía. No hay trayectoria en la vida más confrontada que en la mía. No hay averiguación que no se haya hecho sobre mi vida. La hoja de vida del nuevo magistrado de la Corte Constitucional, de hecho, ha sido examinada durante años por el Congreso de la República, la misma Corte y otras entidades. Pero todos ellos han omitido mencionar que la Fiscalía dictó resolución de acusación en su contra el 5 de abril de 2004 y que el juzgado 23 penal del circuito abrió juicio en su contra 5 meses después. Doctor Rojas, podemos dejar los abrazos para luego. Pero un mes después el juzgado tuvo que mandar el expediente al tribunal para que resolviera una apelación de la defensa de Alberto Rojas. Y durante el año siguiente la audiencia se canceló 4 veces por ausencia de los testigos de la defensa. Finalmente el testigo de Alberto Rojas apareció, pero no le fue bien. Supuestamente era el que me había dado la plata y una cantidad de cosas. La juez le preguntó que si él me conocía personalmente. Él dijo que sí. Entonces la juez le dijo, bueno, la señora Isabel Cristina Marín está en este recinto, por favor usted señálela. Y para todos
fue una sorpresa tan grande que él, en vez de decir que ahí estaba, o sea, se volteó y señaló a una persona completamente distinta a mí. A raíz de eso, ese proceso cambió de ese juzgado para otro juzgado y para otro juzgado y para otro juzgado. En mayo de 2006, el Consejo Superior de la Judicatura ordenó enviar el expediente al Juzgado 36 Penal del Circuito. En febrero de 2007 al Juzgado Primero de Descongestión y en enero de 2008 nuevamente por decisión de la Judicatura al Juzgado 17 Penal del Circuito, que lo entregó en abril de 2008 al Cuarto de Descongestión, en donde ella se enteró que el sindicado era uno de los abogados más poderosos del país. Y alguien me preguntó, ¿Alberto Rojas Ríos es el Procurador Civil para Asuntos Civiles? Yo dije, no, él es un abogado, pero no tenía conocimiento. Y al ver que el proceso se demoraba de descongestión, una cantidad, entonces yo envié una carta a la Procuraduría. El procurador Maya Villazón le respondió que le trasladaría el caso al mismo Rojas Ríos, su procurador delegado para asuntos civiles, quien ya se había desempeñado como procurador y viceprocurador general encargado. El caso llegó finalmente al Juzgado 21 Penal del Circuito, cuando faltaban días para la prescripción, pero el defensor de Ríos pidió otro aplazamiento. El magistrado de la Corte, Ricardo Calvete, hizo una petición y solicitando el aplazamiento porque él salía del país en esa fecha. Cuando terminó el paseo del exmagistrado, ya era tarde para castigar al nuevo magistrado. Se declarará la cesación de procedimiento por prescripción de la acción penal respecto a la conducta punible de falsedad material en documento público agravado por el uso y, con relación al punible de estafa, se absolverá al acusado por atipicidad de la conducta. Es decir, el hoy magistrado nunca pudo demostrar que no fue él quien llevó un documento falso a la alcaldía de Funza para cobrar la reparación de esta viuda y sus hijos, ni que no fue él quien se quedó con el dinero que le faltó a su familia para desarrollarse. Muchas gracias, muchísimas gracias, honorables senadoras, honorables senadores.